Yo ya me quedo en stand-by detrás, pero yo te veo, ¿vale? Ok, perfecto. Y una preguntita. Yo solo vengo aquí, es decir, todas las preguntas me llegarán por el de preguntas y respuestas, ¿no? Eso es. Ok, perfecto. Pues entonces yo puedo empezar cuando tú me digas. ¿O? Sí, dale si quieres un minuto o dos y vas a ver que en participantes se te van conectando todos. Vale. ¿Cuánta Perfecto. gente tienes conectada, vale? Ok. Yo te sigo viendo y te sigo escuchando aunque esté aquí silenciado y oculto, Ok, ¿vale? perfecto. Gracias. Ya empezamos. Ya se conecta. Ok. Buenas tardes a todos. Vamos a esperar un rato antes de empezar para que se vayan conectando todos los asistentes hoy y trabajaremos el aspecto de la comunicación desde otro punto de vista, continuando con el hilo que ya presentó Antonio la semana pasada. Entonces vamos a esperar aunque sean 2 minutos y empezamos, chicos. Buenas tardes, Ana. Vamos a esperar un minuto más, chicos, y empezamos.
Pues vamos a empezar, chicos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Morey y hoy vamos a tener la oportunidad de hablar sobre comunicación y sobre varios detalles que son muy importantes, tanto en el ámbito presencial como en el ámbito online, tocando dos factores principales, tanto la importancia de la forma como del fondo a la hora de comunicar y una serie de detalles que nos pueden ayudar a tener más impacto, tanto, vuelvo a lo mismo, presencial como online, a la hora de comunicar, transmitir pues, una idea, un valor o presentar un proyecto. Para todo ello tenéis la oportunidad de poder lanzarme preguntas. Yo recomendaría que lo hicierais por el apartado de preguntas y respuestas. Si tuvieseis algún problema o alguna duda, lanzadla y trataré de resolverla si en ese momento forma parte del contexto en el preciso instante y si no, pues esperaremos al final de la sesión para poder responder todas las preguntas. Pero en principio a mí me gusta tratar de resolver lo antes posible cualquier duda o consulta que tengáis con el objetivo de no perderos, porque si tenéis una duda en el minuto 1 y os la resuelvo en el 59, os he perdido durante casi, se puede decir, 58 minutos y entonces realmente no consigue ningún efecto ni transmite ningún valor. Para empezar el día de hoy voy ahora a poner una presentación. Yo soy socio de Antonio Morey, la persona que dio la semana pasada la charla también sobre comunicación. Y el objetivo principal es que nos divirtamos, que aprendamos y, sobre todo, no hay preguntas estúpidas, sino que hay respuestas que no consiguen el objetivo. Así que cualquier cosa que se os ocurra, no tengáis ninguna vergüenza, a través de un chat es aún más fácil todavía. Así que lanzad todas las preguntas que os vengan a la cabeza y trataremos de resolverlas de una forma clara y concisa, que eso es lo importante en el día de hoy. Voy a pasar a compartir pantalla. Me gustaría que me respondierais en el chat si veis la presentación o no. Esto es importantísimo para mí. Y ya he visto a Ana Victoria un poco tu detalle en el chat, igual que también Andrea Cabrera, que no pudisteis acudir a la primera sesión. Intentaré de alguna manera reforzar tanto los detalles que os explicaron en la primera sesión como con los que queremos ver en esta segunda, así que no os preocupéis. Igualmente creo que tenéis grabada la charla anterior, así que podéis solicitar a los responsables de la misma que os faciliten el enlace para poderla ver. Así que, bueno, tranquilidad respecto a este aspecto. Y eso, acordad de una cosa, preguntar es gratis, así que preguntad. Bien, chicos, pues vamos a empezar con la presentación. Me gustaría que me escribierais en el chat si estáis viendo la presentación en la pantalla, por favor, para tenerlo claro y entonces empezaremos. Se ve, perfecto, muchas gracias, Jorge. Bueno, pues vamos al lío. Entonces, sí la vemos, vale, perfecto. Un segundito. Ok. Vale, vamos al lío. Bien, chicos, hoy vamos a ver la comunicación y sobre todo cómo hacerlo fácil. Como ya os he dicho al principio, mi nombre es Manuel Morey. Soy socio de Antonio Morey, que también es mi hermano, además de socio de empresa. Y vamos a tratar la comunicación desde otro prisma, algo diferente al anterior, con el fin de que entendamos que muchas veces la comunicación la vemos como una dificultad enorme a la hora de hablar en público, nos complicamos mucho a la hora de preparar qué es lo que queremos transmitir y a veces no nos damos cuenta que es muy sencillo. Y quiero que os quede ya desde un principio muy claro que el concepto menos es más a la hora de comunicar es clave, es capital. Sobre todo porque el ser humano necesita, de alguna manera, ya no solo concebir el lenguaje verbal, sino también notar emociones en cada transmisión de mensaje a través de un canal entre emisor y receptor. Y las emociones en muchas ocasiones las dejamos de lado y pensamos que simplemente por aportar datos o aportar palabrería ya estamos comunicando. Y a veces ese es un pecado capital a la hora de comunicar y es lo que genera que en muchas ocasiones perdamos la atención y el interés por parte de los receptores. Bien, vamos a ir paso a paso, porque esto es lo más importante. Vamos a ir paso a paso y vamos a empezar con los puntos que vamos a ver hoy. Las palabras son imágenes. Esta va a ser la primera reflexión que vamos a hacer y vamos a darnos cuenta que en muchas ocasiones los conflictos comunicativos parten de una idea tan sencilla como cuando nosotros transmitimos una idea, un concepto, no somos capaces de la imagen que nosotros tenemos en la cabeza transmitirla al receptor. Y eso es una dificultad que nos genera tanto confusión comunicativa como conflicto comunicativo. Entonces, haremos un pequeño ejercicio ya desde primeras. Os pediré que me respondáis en el chat
qué es lo que os viene a la cabeza y con ello empezaremos a desarrollar el porqué de este ejercicio. Más adelante hablaremos del lenguaje paraverbal. En próximas sesiones, ahora no recuerdo muy bien el calendario, hablaremos del lenguaje no verbal, pero hoy quiero aprovechar la oportunidad para darle foco al lenguaje paraverbal. Quiero que os quede muy claro desde el principio que cuando comunicamos hay 3 canales. En algunas ocasiones nos quedamos en 2. ¿Y cuáles son? Muy sencillo, el lenguaje verbal, las palabras, el paraverbal, ahora lo veremos, no lo quiero adelantar, y el lenguaje no verbal, el que representa o evoca nuestro cuerpo, ¿no? Digamos, nuestro lenguaje corporal, nuestros gestos, y que veremos más adelante en próximas sesiones. Seguimos con la estructura del speech, tanto introducción, desarrollo y conclusión. Por lo que tengo entendido, Antonio ya os hizo un planteamiento general sobre estas partes, pero hoy hablaremos de distintos trucos para captar la atención, para hacer un inicio cautivador, un final contundente, para mantener la atención del receptor. En definitiva, conseguir que al fin y al cabo generemos un cambio en el público y de alguna manera el interés que queramos generar o el motivo por el que nosotros estemos realizando esa presentación se mantenga a lo largo de toda nuestra presentación y no quede como algo que empezó muy bien, pero luego al final la gente no tenía ni interés en escucharte. Y vamos a ir a los 3 últimos puntos, que van a ser los recursos de impacto, soportes con los que podemos ayudarnos, pero siempre y cuando esos soportes no sean distractorios, es decir, no se conviertan en protagonistas de nuestra presentación. Y por último, la marca comunicativa. Veremos una pequeña pincelada de cómo trazar una marca comunicativa diferente. Imaginad una vaca. Imagina una vaca. Quiero que la persona que está al otro lado de esta pantalla imagine una vaca. Y quiero que me escribáis en el chat qué color tiene el pelaje de la vaca que dibujáis en vuestra mente. Es decir, qué color pensáis que tiene el pelaje, es decir, la piel de esa vaca que os viene a la mente. Así, inmediatamente. Pues blanco y negro, marrón, no sé. Quiero que me pongáis en el chat, por favor, qué os viene a la cabeza cuando imagináis una vaca. Estaré atento a vuestras respuestas. Blanco y negro, Ana Victoria. Muy bien. Quiero unas cuantas respuestas, chicos. Podéis responder en el apartado de preguntas y respuestas que tenéis acceso, o si no en el chat, lo que os vaya más cómodo. Por ahora solo tengo una respuesta, blanco y negro. Vale, más. Seguimos. Vaca marrón, María Andrea. Jorge, marrón. ¿Qué más? Dame 2 o 3 respuestas más y continuaremos. Vale, seguimos. Muy bien. Tenemos más respuestas. Blanco y negro, blanco y negro. Azul. Ahí, cuidado, ya tenemos un cambio, ¿eh? Beatriz Madonia ha respondido azul. Una vaca azul. Eso es importante. Hay gente que dice, me acuerdo que una vez en clase me dijeron una vaca naranja. Luego me lo razonaron y la verdad que tenía su significado. Blanco con manchas negras. Ok, con manchas negras o con otras manchas de otro color, podría ser. Espectador anónimo. Carla Casares ha dicho blanco y negro, María de Osma blanco y negro también, Jorge marrón, María Andrea también marrón, Ana Victoria blanco y negro. Perfecto, chicos, si queréis ir contestando a esta pregunta, perfecto. Vale, vamos a ir por partes. Ok, imaginemos una vaca, pensamos en el color de la vaca, de su pelaje, y puede ser perfectamente, puede ser blanco y negro, puede ser marrón, puede ser negro, podría ser blanca también, podría ser blanca con manchas marrones, aparte de blanca con manchas negras, podría ser azul. Eso sería algo que deberíamos de analizar de por qué es azul, naranja, o podríamos llegar hasta pensar en la vaca blanca con casi un pelaje casi total negro de Milka, ¿no? Fijaos qué cosa más absurda. Con una palabra ya hemos tenido, por lo menos en el chat, 3 conceptos diferentes de vaca, ¿no? Vaca blanca con manchas negras, vaca marrón y vaca de color azul. ¿Ok? Y nos quedaríamos con una cuarta opción que sería vaca blanca con manchas, que podrían ser de otros colores. Fijaos, con una palabra, solo con una palabra, ya tenemos 4 conceptos diferentes. Un objetivo importantísimo a la hora de comunicar es no pensar que todo el mundo entiende las cosas, los elementos, los conceptos de la misma forma que nosotros percibimos. Por ejemplo, en este caso, el concepto de una vaca.
Imaginad si con una palabra ya hemos generado un conflicto dentro de los 38 o 39 personas que somos hoy, imagínate en una frase. ¿Cuántos conflictos hemos generado? Supongo que si yo os preguntase a todos vosotros si habéis tenido alguna vez algún conflicto comunicativo en WhatsApp, diríais, hombre, claro que sí, que le he dicho una hora y ha sido otra, o le he explicado algo y se ha tomado a mal pensando que estaba gritándole porque lo he puesto en mayúsculas porque se me escapó el dedo, etcétera, etcétera, etcétera. Fijaos hasta dónde llega el punto que si nos damos cuenta en este aspecto tan sencillo como es el de una vaca, ya hemos tenido un pequeño conflicto entre los asistentes hoy. Imagínate en una frase, vuelvo a repetirme porque parece una cosa muy absurda, pero a veces cuando nosotros queremos presentar algo, exponer algo, pensamos que la gente nos ha entendido. Y luego al preguntarnos, vamos a decir que nos ponemos en su tesitura y decimos, ¿por qué nos preguntan tanto si parece claro lo que he explicado? A lo mejor, y esto es un elemento muy importante y sobre todo en el mundo de la formación, que si algo vosotros no entendéis, no es que vosotros no me hayáis escuchado, que podría ser también el caso, sino que será que no me he explicado bien yo a la hora de explicaros un concepto. ¿Por qué he empezado con esta idea de la vaca, una unidad tan sencilla y tan nimia? Pues muy sencillo, porque si ya veis que con esta palabra tenemos un conflicto, imaginaos con palabras un poco, vamos a decir, o con, sí, con conceptos que son algo más, vamos a decir, poco tangibles o que no son tangibles. Por ejemplo, si os digo una emoción, vamos a poner el caso de que yo os preguntase, ¿qué es el éxito? Me gustaría que me escribieseis en el chat qué es para vosotros el éxito. Hay gente que pensará que el éxito es dinero, hay gente que pensará que el éxito es la fama, hay gente que pensará que el éxito es tener una familia, hay gente que el éxito pensará que es viajar. Quiero que me digáis cuál es vuestra idea de éxito, chicos. A mí una persona también, Clara había puesto también una vaca negra. La vaca Milka, pero ese era morado. Ah, vale, ok. La realización personal, Carla, muy bien. Un objetivo personal, dice Andrea. ¿Qué más ideas os viene a la cabeza? Beatriz, realizar tu propio sueño y objetivos. Muy bien. María de Osma, tener un buen futuro. Ya volvemos a generar un conflicto comunicativo en ese caso, María de Osma. Pues el sencillo hecho de qué es un buen futuro. Podríamos empezar a analizar qué es para vosotros algo bueno. Quiero que me digáis una imagen de qué es algo bueno. Y entonces volveríamos otra vez a poner en debate exactamente qué es lo que buscamos. Pero muy buena respuesta, María. María Andrea, lograr lo que deseas. Muy bien. Ana Victoria, alcanzar las metas propuestas y la felicidad plena. También muy bien. Raúl Talavera dice conseguir cumplir con tus aspiraciones y que eso lo que te haga feliz. Muy bien. Beatriz, ser feliz consigo misma. O Andrea, un objetivo personal. Veo que muchos de vosotros habéis tocado el concepto de idea personal y es un elemento muy importante y creo que eso es a mí por lo menos la idea que me viene o que me ayuda es a entender que tenéis, digamos, una capacidad de análisis muy cercana a la hora de concebir el éxito de una forma algo más, vamos a decir, más práctica, ¿no? Y más cercana a vosotros mismos. Pero si preguntasen esto en una escuela de negocios, yo cuando tuve la oportunidad de estudiar en una escuela de negocios un máster hace 2 años más o menos, la primera pregunta que nos hicieron era qué era el éxito. Y fue muy llamativo las respuestas. La mayoría de la gente podría deciros que el 60% de las respuestas tenían un soporte que era económico. Siempre era pues tener más oportunidades económicas, más recursos, tener salarios altos, crear tu propia empresa para enriquecerte. El 60% de esa clase tenía ese concepto. Luego había pues un 20% del grupo que tomó una decisión más como la que me habéis presentado en el chat, más de autorrealización, de objetivos personales. Luego había un 10% que buscaba emprender, que podría hilarse mucho con los objetivos más personales y con un fin a lo mejor más social. Y luego había otro 10% que no entendía muy bien cómo exponer su éxito, que tenía una idea nublada, ¿no? O borrosa sobre lo que era el éxito, pero le costaba mucho expresarlo. Y es que volvamos a lo mismo. Cuando nosotros vemos un producto que se vende por la televisión o escuchamos un anuncio de radio o vemos un banner con publicidad, trata de utilizar conceptos que de alguna manera intentan evocarnos una imagen. Cuando vemos la palabra ahorro, entendemos que es, pues eso, es decir, no tener que hacer un gasto sobredimensionado o no tener que hacer un gasto inútil porque me voy a, digamos, de alguna manera ahorrar dinero, ¿no? O voy a conservar más dinero del que podría gastar si consumo este producto porque pone la palabra ahorro. Pues esto pasa exactamente igual cuando vosotros hacéis una presentación y me decís que tenéis, por ejemplo, la solución
al problema, vamos a poner, del COVID-19. ¿Qué es una solución? ¿Es una solución parcial? ¿Es una solución completa? ¿Cuánto me va a costar la solución? Todas estas preguntas son las que vienen a la hora de evocar qué es una solución. Por lo cual, y con esto es lo que quiero dar el primer golpe en el día de hoy, es que cada palabra es una imagen y que nuestro objetivo principal como comunicadores es que la imagen que estamos dibujando en nuestra cabeza sea exactamente la misma que queremos que el receptor conciba. Si hace falta ayudarnos de un recurso o, vamos a decir, como puede ser una imagen, como puede ser un vídeo, que nos ayude aún a, vamos a decir, sintetizar o perfilar, si cabe, ese concepto. Porque en el momento en el cual yo os hablo de un éxito determinado, imaginad que esta charla fuera de éxito, enfocada al éxito, y vosotros estáis pensando constantemente en vuestra respuesta al éxito personal y mi éxito va focalizado al dinero, probablemente rompería vuestro interés y no estaríais atentos a lo que os quiero comentar. Entonces tendríamos un problema. Ese es el trabajo más difícil a la hora de comunicar, el poder trasladar nuestras imágenes a la cabeza del receptor y que las conciba de una forma nunca o casi nunca es perfecta, ¿no? La imagen que queremos nosotros evocar a la que reciba el receptor, pero sí que nuestro objetivo principal es que de alguna forma dibuje esa misma imagen y tengamos una conexión y por lo cual nos entendamos en un mismo lenguaje y en un mismo contexto, que esto es realmente importante. Entonces, ya hemos visto que las palabras son imágenes, que nos generan conceptos diferentes. Yo he visto vuestras respuestas y la verdad que cada respuesta ha aportado un punto de vista diferente. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso que vamos a ver en el día de hoy? Quedaos con este concepto, las palabras son imágenes, porque lo vais a tener que utilizar en muchas ocasiones. Y vamos al siguiente paso, que es el lenguaje paraverbal. Bien, os voy a hacer una pregunta, es una pregunta muy sencilla. Imaginad por un segundo que vais en coche, estáis conduciendo vuestro coche y ponéis la radio y estáis escuchando un programa de radio o un programa de música que os interesa muchísimo. Y claro, estáis en el coche, conduciendo, ponéis el programa de radio o el programa de música. Y mi pregunta es, ¿cuánto lenguaje no verbal, repito, cuánto lenguaje no verbal recibís cuando estáis conduciendo el coche y estáis escuchando la radio? Quiero que me pongáis en el apartado de preguntas y respuestas un porcentaje de 0 a 100 y que me digáis cuál es el porcentaje que pensáis de lenguaje no verbal que recibís cuando vais conduciendo vuestro coche, encendéis la radio y estáis escuchando música o un programa de radio, ¿cuánto lenguaje no verbal recibís? Me gustaría conocer vuestra impresión, vuestra opinión. 0, dice Jorge. Vale, Andrea nos puso un objetivo personal. Paula pone también 0. Carla Casares dice 50%. Raúl dice 0. Paula dice 0. Paula Llana dice un 5%, si es la radio. Pablo Espinal dice un 70%. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Clara Sánchez un 0%. María Osma un 40%. Normalmente siempre alguien me responde con un 23,2% para vacilar. Aún no lo he visto, pero supongo que alguien a lo mejor se invita a ello. Andrea Zafra un 0, Eduardo un 60, Beatriz Madoña un 35. Vale, vale. Bien, los porcentajes, algunos de vosotros hasta habéis llegado a acertar con el objetivo principal. Y es que esto parecerá una cosa absurda, pero es un 0%. Lenguaje no verbal, recibimos un 0%. ¿Por qué? Porque no hay conexión con el cuerpo. No hay mensaje que pueda emitir nuestro cuerpo a través de la radio que pueda recibir ese receptor que en este caso erais vosotros conduciendo el coche. Es un 0%. Acordaos que al principio os he dicho, lenguaje no verbal, el cuerpo, lenguaje verbal, las palabras. ¿Qué es entonces el paraverbal? ¿Qué es el paraverbal? Bueno, en la presentación que tenemos aquí delante podréis apreciar una cosa muy sencilla como es el lenguaje paraverbal, es el cambio de marcha de nuestro mensaje. Pivota en 3 conceptos, el tono, la velocidad y los silencios. Quiero que averigüemos exactamente qué tiene que ver cada uno de estos 3 conceptos y cómo nos pueden ayudar a, en primer lugar, captar la atención del receptor. En segundo lugar, y esto es muy importante, en poder aportar importancia en clase a los conceptos que vosotros queréis que queden claros. Esas keywords, ¿no? Esas palabras clave que queremos que el receptor capte a lo largo de nuestra presentación. Y en tercer lugar, la explotación ya no solo de la velocidad a la hora de ir jugando con el interés o el desinterés de la información que estamos transmitiendo, sino que tengamos en cuenta que el silencio digamos que genera 2 wins.
genera un win hacia el receptor y otro hacia el emisor. Hacia el emisor le ayuda a poder administrar el mensaje, pues dándole un ritmo determinado y ayudándose al mismo tiempo a no estar constantemente hablando, sino ayudando a este segundo win que ofrece al receptor, que es que pueda administrar el mensaje. Si yo me pasara toda la clase sin parar de hablar, sería muy difícil entender qué información es buena y qué información es puramente una conexión entre una información buena a otra información buena, de un concepto a otro. Entonces, los silencios, al fin y al cabo, tiene que ser algo que cosamos en nuestro mensaje para ayudarnos ya no solo a nosotros a administrar el mensaje y también a mantener un ritmo, sino también al receptor a que entienda lo que decimos. Probablemente muchos de vosotros os habrá pasado en clase, en el cole o en la universidad, o haciendo cualquier curso, que cuando tenéis un profesor que no para de hablar, vosotros veis vuestro cuaderno de apuntes y os pensáis, debería de cambiarme a lo mejor la muñeca y el codo de tanto escribir porque creo que todo es importante. Entonces aquí realmente lo que está pasando es que el emisor de esa información, en ese caso a lo mejor el profesor o formador, lo que debería de trabajar es el poder jugar con el tono y la velocidad, con el objetivo, el fin de poder dar pistas a los alumnos de lo que es importante y lo que no es importante. Entonces vamos a ir paso por paso para que entendáis exactamente cómo juegan con esto, sobre todo en el mundo de la radio, cuando no hay lenguaje no verbal, el paraverbal tiene muchísima importancia. Podríamos hablar que a lo mejor nos encontramos entre un 60-40, entre el verbal, 60% y 40%, el paraverbal, y en algunos casos hasta 50-50, la importancia que tiene el jugar con el tono y con la velocidad. Luego hablaremos de los silencios, pero en muchas ocasiones el ser humano piensa que si se queda callado, parece ser que como que será expulsado de este país y no tendrá más oportunidades en su vida. Y es que, como os he dicho al principio, muchas veces menos es más. No es necesario estar constantemente hablando, sino que en cada silencio lo que podemos nosotros ofrecer es ya no solo que el receptor pueda masticar lo que le estamos transmitiendo, sino que al mismo tiempo también ganes tiempo para que vayan, digamos, provocando sus propias dudas, sus propias consultas y nos las puedan lanzar y enriquecer así el feedback, vamos a decir, recíproco entre emisor y receptor en cualquier presentación. Cuando hablamos del tono es cuando queremos darle más o menos importancia. Os habréis dado cuenta, y si no es así, pues tendré que de alguna manera notificarlo y exponerlo de una forma más precisa. Cuando yo subo el tono es que intento que ese concepto, esa idea, quede en vuestra memoria y quede en vuestra memoria auditiva para que registréis ese concepto como algo relevante a la hora de comunicar. Si yo hablo con un tono alto y una velocidad alta, lo que realmente estaría evocando es que todo es importante. ¿Por qué? Porque estoy utilizando un tono alto, que es el que me da a mí la importancia, porque va conjugado con una velocidad alta. ¿Pero qué pasa con la velocidad alta? Que cuando estoy hablando de una forma muy ágil, significa que no quiero darle importancia. Entonces, aquí hay una especie como de dicotomía, ¿no? El tono me está ofreciendo importancia, pero la velocidad me está restando importancia. En este caso, podríamos estar hablando de una situación en la que estoy gritando porque estoy enfadado con alguien y estoy valorando todo como si fuera algo ultra importante. ¿Qué le pasa al receptor? Que entonces entiende que si me estás gritando es que todo lo que me están diciendo es importante y nos encontramos ante una dificultad de entender si realmente es relevante o no es relevante. En este caso, quedaos con un ejemplo que sería una persona gritando porque está enfadada. Pasemos a la segunda fase, que tenemos un tono alto, pero una velocidad lenta. Es decir, cuando nosotros queremos resaltar que sea algo importante, lo que hacemos es reducimos la velocidad para que ya no solo nuestra forma de vocalizar, sino que el ritmo de nuestras palabras, es decir, que el lenguaje verbal quede muy claro y el paraverbal se encarga, junto con el tono, de, al ascender ese tono, ofrecer esa relevancia que tiene esta parte del mensaje y mostrar que eso es lo muy importante en el mensaje. Entonces, si nosotros jugamos con este primer aspecto, tono alto, velocidad lenta o baja, estamos ofreciendo un concepto clave de la lección de hoy, un concepto clave de la presentación de hoy, o esta es la idea que quiero que quede en la memoria de aquel jurado que tengo o de aquel futuro inversor que tengo cuando estoy presentando, por ejemplo, mi proyecto. Quiero que se quede con esa idea principal, aunque ahora me ponga a hablar a una velocidad media o alta, con un tono medio o alto, para conectar con otra idea. Es decir, cuando yo utilizo tono alto y velocidad lenta, es que estoy hablando de algo muy relevante en mi speech. Pasemos a las dos últimas formulaciones que nos podríamos encontrar. Tenemos
tanto velocidad media, perdón, tono medio o bajo con velocidad media o baja. En este caso es poco importante porque estamos como bajando el tono, bajando la importancia, la relevancia de nuestro mensaje. Y por último tendríamos un tono muy bajo y una velocidad muy alta. Es cuando no es nada importante, es cuando realmente, digamos que acabamos de poner la hipervelocidad de 14 en el halcón milenario de Star Wars y no me interesa para nada que te quedes con esta información porque lo que yo quiero es que lleguemos al siguiente concepto importante y utilicemos tono alto con velocidad baja. Estoy leyendo también algunas de vuestras respuestas por aquí que habían llegado de 40%, 0%, 60% y demás. La verdad que gracias por participar porque siempre es interesante tener otros puntos de vista. Entonces, quedaos con este aspecto porque es muy importante a la hora de que vosotros queráis transmitir un mensaje. Y vosotros pensaréis ahora, bueno, pero si tengo que hacer un elevator pitch de 1 minuto o 2 minutos, concepto que veremos en sesiones posteriores. Vuelvo a lo mismo, menos es más. La cuestión de que tú gestiones el tiempo no depende de otra persona que no seas tú mismo. En este aspecto, el que tú digas, mira, pues hay 3 momentos en los que hablaré lento, subiré el tono, porque son las 3 ideas que quiero que se queden de mi producto, que es bueno, que es bonito y que es barato. En el resto del speech hablaré rápido y al final intentaré soltar a lo mejor alguna pregunta que genere controversia o que genere atención por parte del público. Entonces, como podéis ver, aquí tenemos una alternativa que es muy importante, el lenguaje paraverbal. Quiero hacer ya un inciso para adelantaros algunos factores. Sobre el lenguaje paraverbal hay muchas cosas escritas, sobre todo en el ámbito inglés y sobre todo también en el ámbito americano. Ya os recomiendo un libro por si os interesa. Igualmente también tiene muchísima relevancia para el lenguaje no verbal, que es una sesión que veremos más adelante, que tiene que ver con el lenguaje no verbal y paraverbal, que se llama Lenguaje no verbal, de Flora Davis, donde ahí, desde una perspectiva más técnica, tratan de analizar la importancia del propio lenguaje paraverbal y el lenguaje no verbal. Muy recomendable. Lenguaje no verbal de Flora Davis. Lo tenéis en internet, como lo podéis encontrar en la Casa del Libro o en Amazon por 3-4 euros. Y es un libro que habla sobre estudios científicos que han trabajado tras la Segunda Guerra Mundial sobre factores de la comunicación. Porque a día de hoy aún hay, digamos, algunas dudas sobre factores de la comunicación humana. Y es justamente con lo que, vamos a decir, vivimos día a día, ¿no? La comunicación humana. Ok, nos quedamos con este pequeño concepto. Si tenéis alguna duda, de verdad, lanzadla en el preguntas y respuestas y me paro para intentarla responder. Así que no tengáis ningún miedo porque esto es importantísimo. O si tenéis alguna consulta o queréis exponer algún caso en el que hayáis hablado en público y hayáis tenido a lo mejor algún tipo de conflicto, esta es la oportunidad. Bien, vamos a la estructura de un speech y esto es muy importante. Cuando nosotros queremos transmitir un mensaje, tenemos que mostrar una estructura clara, concisa y directa. ¿Para qué? Para que el receptor os entienda. Es muy importante que cualquier mensaje que queráis transmitir tenga una estructura que de verdad evoque un orden y ese orden sea, vamos a decir, las boyas que exponga vuestro mensaje, es decir, los detonadores que hagan que la gente conecte con vuestra idea y entienda que es ordenada y que evoca, vamos a decir, un mensaje, un fin, una conclusión que de verdad me ayuda a entenderlo. No que se queden con un fuego artificial que muestre vuestra presentación, sino que tenga realmente un orden, una estructura que ayuda al receptor. Pensad que la estructura también ayuda al orador, es decir, también ayuda al speaker que trata de exponer una idea y que ese orden le ayudará a estructurar su mensaje. Y esto es clave. La estructura de un speech es un valor añadido muy conciso y muy necesario a la hora de comunicar. Y muy probablemente muchas de las peores experiencias que hayáis tenido a la hora de recibir una comunicación, un mensaje, haya sido la falta de estructura. Cuando alguien intenta comentarte una idea o te comenta una experiencia o una anécdota, empieza por el final, luego vuelve al principio, luego vuelve al final, luego vuelve a la parte del desarrollo, luego vuelve al final y no entendemos absolutamente nada de lo que ha pasado. Y le tienes que pedir que lo repita y a lo mejor en ese segundo, vamos a decir, en ese segundo round, tenemos la oportunidad de entender mejor qué es lo que nos quería decir, ¿no? Pero también en muchas ocasiones el speaker se siente frustrado porque ve que de un primer intento no ha conseguido su objetivo, que era transmitir un mensaje. 3 partes muy sencillas. Creo que ya lo visteis en la sesión anterior, pero hoy vamos a ver tips determinados para cada una de ellas. Introducción, argumentación o desarrollo y conclusión o closing. Muy sencillo, introducción, argumentación y conclusión. Supongo que en la introducción interpretaréis que hay que presentar de alguna manera algunos conceptos. En la argumentación
hay que saberlos defender y exponer con profundidad. Y en la conclusión, y esto ya es un adelanto a lo que vamos a ver, hay que hacer un breve resumen de lo que hemos expuesto hasta el momento y tratar de impactar. Cualquier comunicación tiene, vamos a decir, dos contrapesos principales. El primero de ellos es cautivar al principio y el segundo de ellos, el segundo contrapeso, es impactar al final. ¿Por qué cautivamos al principio y por qué impactamos al final? Muy sencillo, cautivar, captamos la atención, es lo más importante. Quiero que os quedéis con un dato. Cualquier comunicación, excluyendo comunicaciones muy limitadas en el tiempo, depende de los primeros 40 segundos de comunicación. 40 segundos son los que determinan entre conectáis conmigo o no conectáis conmigo. 40 segundos. En esos primeros 40 segundos nosotros tendremos una oportunidad que será o conecto o tengo que ponerme a remontar a aquellas personas con las que no he conectado. ¿Cómo puedo conectar desde un principio? Lo veremos a continuación. Vamos a la introducción. ¿Ok? Luego veremos un ejemplo sobre cómo poder utilizar cada una de estas herramientas. Si hay alguna pregunta que os venga a la cabeza o algún ejemplo que queráis transmitirme, estoy aquí para resolverlo, chicos. Ups, se me ha adelantado la presentación. Dame un segundito. Esto es lo que veremos un poquito más adelante. Vamos de nuevo a la introducción. Como podéis ver, a la izquierda aparece la palabra tesis. ¿Por qué aparece la palabra tesis? Muy sencillo. Por el factor de que en muchas ocasiones, cuando queremos exponer algo, cuando queremos hablar algo, no lo definimos. Somos incapaces de definir ese concepto, esa idea. Hoy te vengo a hablar de, por ejemplo, esta botella de plástico de agua, ¿no? Esta botella que vemos aquí. ¿Qué es para mí una botella? ¿Qué es para mí una botella de plástico para poner agua o cualquier otro líquido? Tengo que definir qué es, porque a lo mejor, y volviendo al primer punto, las palabras son imágenes, tenemos conceptos diferentes de lo que es una botella. Hay gente que piensa en una botella grande, una botella pequeña, una botella en forma de botella de vino, de botella de sidra o de cerveza o un botellín. Es decir, podríamos hablar de botellas de formas muy diferentes. Entonces, ¿por qué es importante que la tesis se defina de alguna manera el concepto principal de nuestra presentación? Pues el sencillo hecho de que con ello generamos un contexto, es decir, un marco en el que se construirá tu introducción, tu argumentación y tu conclusión. Y este factor es en el que en muchas ocasiones la gente comete errores. Al no establecer un contexto desde el principio, la gente no lo entiende y al no entenderlo, pues entonces generamos un conflicto comunicativo. Y a lo mejor al cabo de 2 minutos de tú estar explicando tu idea, de repente alguien dice, ah, estabas hablando de eso, ya lo entiendo. Claro, pero en los primeros 2 minutos, ¿me has escuchado? Muy probablemente no. ¿Por qué? Porque no te he entendido o porque he generado una imagen completamente diferente. Entonces, quedaos con este concepto que es muy importante, la tesis, y jamás deis algo, vamos a decir, que de alguna manera preconcebido, que la gente lo ha entendido. Probablemente pues os diréis, qué tontería explicar qué es una botella. Cuidado, hay mucha gente que puede pensar que una botella es una cosa completamente diferente y hasta a lo mejor la palabra botella, en otras culturas donde se utilice la palabra botella, no tiene nada que ver con un recipiente donde podemos poner algún tipo de líquido. Entonces, hay que ir con muchísimo cuidado para evitar los conflictos comunicativos. Así que nunca tengáis esa idea preconcebida de que la gente os entiende todo. Ya no se os digo una cosa tan sencilla como una botella de agua. Si es algo muy técnico, definidlo todo. Aunque estéis rodeados de la gente más importante en ese sector, definidlo detalle a detalle. A lo mejor no hará falta ir a todos los detalles de todo lo que vayáis a presentar, pero es importante que generéis desde un principio un contexto. Al generar un contexto, entenderé, vamos a decir, que es el escenario, ¿no? O el tablero en el que se va a jugar toda la comunicación. Entonces ya me ayudas a descartar un montón de alternativas y quedarme centrado en la que me quieres exponer. Partiendo de esa tesis, que debería aparecer al principio de nuestro speech, vamos al siguiente punto. ¿Qué técnicas podríamos iniciar, es decir, qué técnicas podemos aplicar para iniciar nuestro speech y que de alguna manera capte la atención de nuestro público? Muy sencillo. Tenemos la técnica del exordio. La técnica del exordio, ahí veréis en la pequeña definición, la veremos un poquito más adelante con un ejemplo que os traigo de un anuncio reciente de la televisión donde se utiliza un exordio, algo que diréis, ¿y esta palabra qué significa? Pero que al fin y al cabo lo habréis visto en clases de física, de química, de matemática, lo habéis visto en clases de sociales o de historia en el cole, como a lo mejor lo veréis en algunas clases en la universidad, que es simplemente elaborar como una performance que genere una atención desde los primeros compases. Puede ser un objeto, puede ser un sonido o una imagen, con el que tratemos de explicar algo. Imaginad por un segundo que yo os digo que la clase de hoy
es el líquido que tiene esta botella. Y yo os digo que todo el conocimiento que os quiero transmitir es la propia botella. ¿Y cuál es mi objetivo? Que llenemos esta botella con todo vuestro interés y vuestra pasión por lo que vamos a aprender hoy. Entonces yo ahora cogería una jarra de agua y llenaría esta botella de agua, es decir, vuestro interés y pasión por conocer más sobre la comunicación. Esto que parece una tontería, en muchas ocasiones es lo que nos ayuda o lo que nos salva a la hora de poder transmitir un concepto a lo mejor muy técnico o complejo y aterrizarlo, como dicen en muchas ocasiones en el mundo profesional, la idea. Y es que esto parece una cosa absurda, pero en muchas ocasiones hay un error comunicativo previo y que lo hemos, digamos que lo concebimos con los hechos recientes que tenemos del COVID-19. No sé si habéis tenido la oportunidad de ver un experto en epidemias que presenta en La Sexta Noche explicaciones sobre el COVID y utiliza como juguetes o como pequeñas piezas para exponer pues, cómo es el efecto del COVID si tienes mascarilla, si no tienes mascarilla. ¿Por qué se ejemplifica con objetos? ¿Por qué se intenta mostrar con algo a lo mejor que evoca, pues a lo mejor ponen una pelota como si fuera el COVID y ponen como una caja como si fuera la mascarilla? ¿Por qué intentan hacer este tipo de ilustración, ¿no? Esos gestos ilustrativos. Pues sencillo hecho de que tengáis la posibilidad de entender o de concebir exactamente cuáles son los efectos, pues por ejemplo, de la mascarilla respecto al COVID-19. Pues este exordio lo habréis visto en multitud de ocasiones y esto es un elemento diferencial, pero hay que ir con muchísimo cuidado, porque a veces los exordios se convierten en elementos distractorios que son el único concepto con el que se quedan los asistentes a la charla. Entonces, y con muchísimo cuidado a la hora de utilizar los exordios, pero al mismo tiempo os invito a que los utilicéis con el objetivo de mostrar una presentación diferente. Y sobre todo, si es tangible, mejor que mejor. Una segunda forma de hacer una introducción cautivadora, hablaríamos de una pregunta inicial. Para hacer esa pregunta inicial, que esto os habrá pasado en muchísimas ocasiones, cuando se hace una pregunta como, por ejemplo, ¿quieres ahorrar dinero? Claramente yo quiero ahorrar dinero. ¿Te gustaría no tener que pagar los próximos 2 años de transporte público? Pues claro que no querría pagar los próximos 2 años de transporte público. ¿Te gustaría ganar 6 millones de euros al segundo? Pues claro que me gustaría. ¿Por qué me mandan esta pregunta? Porque interpretan o analizan ese target al que se dirigen y miran de buscar, de lanzar una pregunta que realmente pueda atraer o concebir atención por parte del receptor. Para lanzar una pregunta inicial al principio de una presentación o de un speech, es importante analizar digamos, el receptor. ¿Qué edad tiene? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué palabras concibe como suyas dentro de su vocabulario? ¿Qué necesidades tiene? Y a partir de ese momento lanza una pregunta inicial. Esa pregunta inicial lo que hace es conectar directamente con el público, pero jamás se responde tras formularla, sino que se mantiene en vilo al público hasta el final de nuestra presentación, donde recuperaremos la pregunta y la responderemos. ¿Por qué? Porque al lanzar esta pregunta, justo después de lanzarla y de intentar, pues a lo mejor esperar la respuesta de alguien del público, lo que voy a hacer es explicar o voy a argumentar la futura respuesta que va a resolver esta consulta. Este ejercicio es un ejercicio muy sencillo en el cual lo que se busca, y si intentáis analizar un poco el mundo del marketing o el mundo de la comunicación, la pregunta inicial lo que intenta es de alguna manera hacer protagonista al receptor. Y este es un elemento clave. En la comunicación, y en muchas ocasiones la gente pues pierde, vamos a decir, el foco, es que el protagonista no es el speaker, no es la persona, no es el orador, no es la persona que está transmitiendo la presentación, sino el protagonista sois vosotros, los receptores. En el momento en el que yo hago protagonista al receptor, el receptor que hace empatiza y conecta conmigo. En el momento en el que yo vengo aquí y vengo aquí a contaros un rollo y vengo a decir lo bien que hablo en público y lo bien que explico, ¿qué hago? Desconecto completamente y pierdo el interés por parte de los receptores. Esa pregunta inicial tiene que romper la cuarta pared. La cuarta pared, digamos que es la pared ficticia que existe entre el speaker y los receptores. ¿Y qué es lo que hace? Partícipe a los receptores de la propia conversación o speech o presentación del speaker. Es decir, se hace protagonista, los focaliza. Esto en el mundo del teatro se ve mucho cuando a lo mejor los actores salen del escenario e interactúan con el público. Entonces, romper la cuarta pared desde el principio con el fin de generar una duda que se resolverá a la finalización del speech. Esto sí que es mantener en vilo al público y de alguna manera ayudar a que estén constantemente con esa consulta y que estén preguntándose, bueno, pero yo creo que la respuesta correcta es esta, pero ¿encajará con la del speaker? Sí, no, nunca se sabe.
Y el tercer factor, una historia o una frase célebre. Y cuidado aquí con lo de la frase célebre. Aquí tenéis, por ejemplo, el dibujo de Gandhi a la derecha y una historia, pues un dibujito de una brujilla. Vale, cuenta una aventura que nos ayude a conectar o una cita o de una frase célebre de un icono. Ok, vamos a ir por partes. Cuando yo quiero contar una historia, y aquí, por ejemplo, tenemos la famosa historia de la niña de Rajoy, que la verdad es que luego tenía un encaje final, porque él contaba la historia de la niña y luego concluía todos sus speech con qué le había pasado a la niña. Y luego se utilizó de a lo mejor una forma un poco, vamos a decir, como arma arrojadiza en todo el mundo de la política. No sé si os acordáis de ese hecho, si no, os invito a que lo veáis, fue muy sonado aquí en España, el concepto ese de la niña de Rajoy, ¿no? Es el primero que a lo mejor te puede venir a la cabeza cuando cuentas una historia. Pero en muchas ocasiones tendréis la oportunidad de ver marcas que ponen el caso de una persona, que a lo mejor es ficticia o es real, y dicen, Pilar tiene 23 años y está buscando dónde estudiar su máster. Ve en Internet un montón de oportunidades, pero busca cómo diferenciarse. Busca una institución que le aporte un valor añadido. Esta chica, Pilar, tiene un montón de dudas sobre ¿tendré prácticas? ¿No tendré prácticas? Exactamente, ¿esta formación es adecuada al mercado actual? ¿La formación es solo en un idioma o en varios idiomas? ¿Tengo posibilidades de hacer internships en empresas? ¿Tengo posibilidades de hacer internships internacionales? Todas estas preguntas se hizo Pilar hasta que se encontró con una página web. Y pongamos que en este caso es la Universidad San Pablo CEU. Entonces, a partir de ese momento, ¿qué he hecho? He utilizado la historia de Pilar, lo he vinculado a un concepto y a partir de aquí paro la historia. Y empiezo a contar exactamente por qué la Universidad de San Pablo CEU ofrece los mejores másters del tema. Y acabo. ¿Acabo con qué? A lo mejor con una foto de Pilar entrando por la puerta en una de las sedes de San Pablo CEU, estudiando o empezando su primer día de máster. ¿Ok? Esto es una historia que lo que intento es que esa historia tenga un protagonista, puede ser hombre o mujer, que vaya conectado inmediatamente con el receptor de mi mensaje. Tiene que haber una empatía, una conexión directa con ese futuro receptor. Esa historia tiene que ser una historia que más o menos se pueda trazar como verídica o que pueda ser un ejemplo real, no una cosa icónica o fantástica. Y en tercer lugar, en el final tenemos que resolver el entuerto de toda esta historia con el objetivo de que la gente vuelva a reconectar, vuelva a preguntarse sobre esta persona y diga, pues yo también quiero ser como Pilar, también me gustaría tener, o he tenido las mismas dudas que ella y fíjate cómo ella las ha resuelto, pues yo quiero resolverla igual que lo hizo Pilar. Pues en el caso del señor Mariano Rajoy, con lo de la niña de Rajoy, como la llamaron vulgarmente los medios de comunicación y otros políticos, pues ¿por qué se convirtió en una, vamos a decir, una arma arrojadiza? Pues porque realmente tenía un buen inicio de esa historia, pero tenía un final que a lo mejor no conectaba o era un poco irreal respecto a que el señor Mariano Rajoy jamás se había encontrado con esa niña, sino que todo era ficticio. Y se convirtió en algo que realmente casi dio tono de burla en varios medios de comunicación. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado con la historia, pero también hay que ir con muchísimo cuidado también con la frase célebre. Como podéis ver, no para deciros la palabra cuidado. Os lo digo para que analicéis muy bien exactamente cuál es vuestro objetivo y cómo queréis vosotros generar ese impacto. La frase célebre puede ser peligrosa en el momento en el que yo encuentro un icono en un sector. Por ejemplo, si hablamos del sector tecnológico, nos saldría Steve Jobs. Perfectamente nos saldría Steve Jobs. Si yo os hablo de emprendimiento social, pues a lo mejor hablaríamos de, no sé, Alberto Cabanes, dado un abuelo. Y podemos estar hablando de distintos factores. Pero cuidado, imagina por un segundo que cojo un icono, una persona célebre. En este caso yo seleccioné pues, un dibujito de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi no en todo el planeta está considerado como una persona, como un icono de la bondad y de la paz. En otros países hay gente que lo considera como un enemigo. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado a qué público nos dirigimos, qué icono utilizamos y realmente si tiene un efecto positivo o no tiene un efecto positivo. Esa frase célebre se puede utilizar al principio, es decir, en este inicio del speech, como al final. Entonces se puede utilizar el mismo icono o se puede utilizar personas diferentes que evoquen o que refuercen el mensaje que queremos transmitir. Por eso se utiliza una frase célebre de un icono, para reforzar, para como dar más vigencia a nuestro mensaje. Pasando por esta introducción, nos desplazamos al segundo punto. Chicos, como os he dicho antes, os invito a que si tenéis alguna duda, preguntad, ¿ok? Para que yo os pueda responder de una forma inmediata y no perdamos el hilo, chicos. Bien, vamos al segundo punto, el hilo, ¿no? El desarrollo de nuestra presentación, el desarrollo de nuestra exposición. Recomendamos, vamos a decir, dos estructuras, la TARE o ARE, ¿ok? La TARE o ARE, podemos realmente utilizar cualquiera de las dos, viene a ser casi exactamente lo mismo, solo que la estructura TARE, que es título, afirmación, razonamiento y evidencia,
tiene la oportunidad de ofrecer un título, mientras que ARE, que es afirmación, razonamiento, evidencia, es una estructura, vamos a decir, algo más simple, que va directamente al grano y que a lo mejor nos ayuda con el título a con una palabra poder dar de esta forma a lo mejor una señal para que tenga una palabra clave el receptor del mensaje. Y ahora me explicaré de una forma más sencilla. Cuando hablamos del título, estamos eligiendo una palabra que defina el concepto que resume el argumento que vamos a desarrollar. Volvamos al ejemplo de la botella. Si yo os digo que quiero que compréis esta botella porque es económica, porque respeta el medio ambiente y porque tiene un cierre que es innovador, las tres palabras que definen esta botella son muy sencillas. Un valor económico, un valor medioambiental o de observación de ecosistema y por último tenemos un valor de innovación. Tres palabras me basta para definir todo este producto. Esas tres palabras son con las que se quede el receptor. Entonces, esos títulos nos ayudan de alguna manera a, en una sola palabra, resumir lo que será la afirmación y el razonamiento de por qué decimos que esta botella de agua es la mejor del mercado. Este elemento es un elemento clave a la hora de exponer nuestras ideas. Y es por ello que, como os he dicho, estructurar un mensaje ayuda tanto al emisor como al receptor a que la conexión y la comunicación sea 100% efectiva. Después del título vamos a la afirmación, la validación del argumento escogido. Si yo digo que es económico, digo, es la más económica del mercado. Esa sería la afirmación. ¿Por qué? Porque realizando un análisis de los precios de botellas de agua de plástico en el mercado español, nuestra botella, la botella, vamos a llamarle la botella de desarrollo, es la botella más barata. ¿Y cómo os lo puedo evidenciar? Muy sencillo, con este estudio del mercado de botellas de plástico en España en el año 2019, donde nuestra botella es la más barata del mercado, costando solamente 19 céntimos la unidad. Mientras que podemos ver aquí, la competencia la vende a 21 céntimos, 25 o 32 céntimos. Y ofreciendo nosotros más prestaciones que nuestra competencia. Esto es lo que sería todo un argumento. Hay un título, que es el económico, hay una afirmación, es la más barata del mercado, hay un razonamiento, porque nosotros hemos analizado a través del análisis de mercado de las botellas de plástico de agua, y por último tenemos una evidencia, que es el análisis del año 2019 del mercado de botellas de agua de plástico, que podemos hasta utilizar una institución que pueda darle más validez o más empaque, digamos, a nuestro valor, y que lo podamos mostrar, que puedan ver la comparativa en los receptores y se puedan hacer una idea de por qué somos los más económicos del mercado. Porque esto es un elemento clave. Cuando nosotros decimos algo en público, y esto es importantísimo que os quede grabado en la memoria, la gente tiene una manía y es cotejarlo todo. Van a San Google y tú, por ejemplo, hablas de lenguaje paraverbal. Y yo os digo, es el 20% de la comunicación. Como veis, antes os he dicho un porcentaje que era simplemente en el mundo de la radio. La gente que hace se va a Google y de repente, tú has dicho que era un 20% de la comunicación en un ámbito presencial. ¿Y qué es lo que hace la gente? Ah, no, pues yo he leído que según Harvard es un 23,2%. Entonces, intentas de alguna manera derrumbar la presentación que ha realizado ese experto que se está intentando transmitir una información. ¿Por qué? Porque todos los datos, toda la información que tenemos que decir tiene que ser contrastable. Entonces, como os he dicho, el título, y ahora volviendo un poquito a la estructura para que lo entendamos mejor, el título es una palabra que define el concepto que resume el argumento que vas a desarrollar. La afirmación y el razonamiento construyen el argumento, validando el argumento escogido y explicando el porqué la idea que defiendes. Y por último, la evidencia, que tiene que ser una prueba que justifique de una forma veraz. Eso es importantísimo, no inventarse las pruebas. Vemos constantemente en debates televisivos que la gente utiliza la visualización para manipular las pruebas y enseñando la misma prueba, lo que hacen es manipulan el eje de coordenadas y puede ser que un 51% y un 49% sea una diferencia así de grande o sea una diferencia así de grande, dependiendo exactamente de cómo escojamos nosotros el eje de coordenadas. Y con esto manipulamos a la gente. Pues aquí pasa exactamente lo mismo. Tenemos que mostrar una información veraz, que sea una fuente fiable. Normalmente las instituciones públicas son fiables, pero en muchas ocasiones pues puede ser que utilicen información que a lo mejor no está del todo contrastada o, como dicen los economistas, una información sucia. Entonces, a lo mejor tenemos que buscar otras fuentes que nos ayuden a reafirmar o hacernos una idea general de distintas fuentes que digamos que no tengan ninguna influencia, ninguna manipulación externa, esa fuente fiable que nos ayude a proteger nuestro argumento. Que sea contrastable, es decir, que si cualquier persona del público quiere analizar tu dato, puede ir a una página web o puede recurrir a un libro o puede recurrir a una institución, preguntar si ese dato es cierto o no.
Y por último, que sea actual. Si yo os vengo a hablar ahora del paro en España en el año 2020, no os vengo con datos del año 2014, porque no interesa a nadie. Vengo con datos del año 2019 y de los 3 primeros trimestres del año 2020. Es con los datos con los que tendría que venir y no explicar otros datos. ¿Y de dónde los sacaría? Pues a lo mejor del Ministerio de Empleo. O tendría que buscarlo a lo mejor de Randstad, de una ETT que tenga impacto dentro del sector laboral. Y tengo que buscar siempre fuentes que sean veraces, fiables, contrastables y actuales. Y vosotros conocéis muchas fuentes que han perdido fiabilidad. Si hablamos de las AAA, ¿no? De Standard & Poor's, pues por ejemplo ahora mismo es una fuente que no es fiable. ¿Por qué? Porque engañó en el año 2008 la crisis económica a todo el planeta. Entonces, por mucho que sigan dando AAAs, A's y B's y lo que quieran dar, ya no genera fiabilidad. Entonces hay que ir con muchísimo cuidado porque la reputación de una fuente puede tener una gran reputación y en un segundo perderse porque hayan manipulado algún tipo de evidencia. Y en el hilo, y esto también es otro elemento importante, nosotros siempre exponemos que cuando vayas a hacer una presentación puedes tener muchísimas más ideas, no solo 2 o 3, puedes tener 5 ideas, pero que os quede un concepto muy, digamos, como incrustado en vuestra forma de elaborar una estructura a la hora de hacer un speech. Y es que en esas 2 o 3 ideas que vamos a exponer, o más, cuando ofreces 2 o 3 ideas para conseguir tu objetivo, no olvides que serás evaluado por el argumento más débil. Si vosotros tenéis 3 elementos que definen toda vuestra idea, vuestro proyecto, y sabéis que hay uno que titubea, y os empiezan a preguntar por ese tema exactamente, porque ven que es un argumento que habéis intentado de alguna manera añadir, pero no tenéis a lo mejor tanto control sobre esa información, o no tenéis tanto conocimiento sobre el mismo. Entonces, ¿con qué nos encontramos? Con un elemento que es importantísimo, y es que en este caso seremos evaluados por la peor nota. Imaginad que nuestro primer argumento es un 9, nuestro segundo argumento es un 9 y nuestro tercer argumento es un 3. La nota final, por donde os van a decir no me ha convencido del todo lo que me has expuesto, será ese 3. Y es muy triste que con 2 9 saques un 3. Entonces, a lo mejor, antes de intentar meter más ideas, como vuelvo a la idea de antes, menos es más, es más recomendable utilizar 2 ideas muy potentes a utilizar 3 ideas, pero que una de ellas, digamos, coge a lo largo de nuestra presentación. Pasamos a la conclusión, y aquí es importante que recordemos también la introducción que hemos comentado anteriormente. La conclusión siempre tiene que ser algo breve, tiene que ser impactante y sobre todo tiene que ir acompañado de 2 partes. Un breve resumen de todo lo acontecido hasta ese preciso instante y por último un final contundente. ¿Qué finales podemos ofrecer? Un final abierto, podría ser una pregunta en el que diga, por ejemplo, ¿vosotros queréis formar parte de la solución o del problema del cambio climático? Muchas gracias y buenas tardes. Esa pregunta no la voy a responder. No voy a responderla, absolutamente para nada voy a responderla. Se la dejo al público como un pozo, para que cuando acabe mi charla se quede una persona diciendo, oye, esta persona me ha roto la cabeza, porque ahora, a lo largo de su exposición, me ha demostrado que no formo parte de la solución y yo quiero formar parte de la solución. Genero debate, genero de alguna manera como una deuda pendiente. Y ese final abierto en muchas ocasiones es el que nos ayuda a calar en el público y a lo mejor que se queden con nuestra marca, con nuestro proyecto, con nuestra idea o exactamente pues con aquel mensaje que queríamos transmitir. Un final abierto puede ser en algunos casos peligroso, pero si tenemos una pregunta que de verdad sabemos que puede tocar la emoción del público, entonces en ese caso estamos utilizando una muy buena pregunta. Luego teníamos el final cerrojo. ¿Qué es el final cerrojo? Un final cerrojo es un final que intenta mostrar una afirmación casi irrefutable. ¿Por qué digo casi? Porque todo es refutable aunque sea falso. Aunque tu refutación sea falsa, todo el mundo puede criticarlo todo. Y esto creo que no os estoy contando nada nuevo. Cuando hablamos de un final cerrojo es cuando hablamos de una realidad casi absoluta. Si, por ejemplo, yo os digo, si no hacemos nada, el planeta tiene fecha de caducidad. Esto ya hay estudios, tengo una batería de estudios que os he explicado a lo largo de mi presentación de 2 horas sobre el cambio climático y vosotros ya lo sabíais que había estos estudios. Y sí, te puedes encontrar algún negacionista, pero es irrefutable que el planeta está yendo a peor en una serie de circunstancias. Pues entonces ese final cerrojo lo que intenta es dar una afirmación que golpee, que dé fuerte en el público, que de verdad le hagan ya no solo reflexionar, sino que hasta en algunas ocasiones, y hay que ir con mucho cuidado en el final cerrojo, generes esta culpabilidad en el público. Y así lo hacen un montón de marcas y así lo hacen un montón de empresas cuando intentan proyectar su idea o su mensaje. Luego el final de la historia. Si recordamos en las introducciones que había contar una historia, contar el final de la historia, recuperar la historia. ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Pilar, la chica que buscaba unos estudios para realizar un máster? Pues miren, esta imagen que tengo aquí atrás es Pilar. Pilar, y ahí tengo el final de la historia, lo cuento.
Luego la frase célebre, podemos coger el mismo icono o coger un icono diferente. Acordaos, siempre contrastad muy bien qué icono vais a utilizar y qué frase vais a utilizar, porque puede ser que ese icono pueda ser perjudicial si no habéis analizado bien el contexto y al público al que os estáis dirigiendo. Y por último, respuesta a la pregunta inicial. Si os acordáis en la introducción, había una de las opciones que era, después del exordio, una pregunta. Pues recuperamos la pregunta. ¿Se acuerdan de la pregunta que les hice al principio? Sí. Pues ¿saben cuál es la respuesta? Cuenten con nosotros. Les ayudaremos a conseguir la solución que están buscando. Nada más. Muchas gracias y buenas tardes. ¿Por qué? Porque lo que he conseguido es mantener la atención de la gente hasta que he llegado al final y les he respondido la pregunta. Entonces, como podéis ver, el final, al fin y al cabo, es algo que tiene que ser breve, tiene que ser conciso, tiene que ser directo y sobre todo tiene que impactar, tiene que golpear en las emociones de los receptores. Pasado esto, llegado ya al final de este aspecto, vamos a ver a continuación un ejemplo de cómo podemos utilizar todas estas cosas que os acabo de explicar en 20 segundos. Si este café no sé qué late, le quitas el osito, la cucharilla rara y la taza moderna, se convierte en tu cafelito de siempre. Pues MásMóvil es como este cafelito. Hemos quitado todo lo que no te interesa para que pagues solo por lo que necesitas. Llama gratis al 1499. MásMóvil, ahorra, sin más. Bien, chicos, acabamos Si este café... de ver un ejemplo de... No sé si habéis tenido la oportunidad de escucharlo, chicos. ¿Lo habéis escuchado? Vale, Ana Victoria, ahora te respondo la pregunta. ¿Habéis podido escuchar el vídeo, chicos? Si me podéis contestar, sería perfecto. Sí, vale, perfecto. Ahora hablaremos exactamente de qué tips tiene este vídeo y adelantamos. Ana Victoria, acabo de ver lo de esa última parte de las 2 o 3 ideas, no la entiendo muy bien. ¿A qué te refieres? Vale, cuando nosotros queremos definir, por ejemplo, una idea, un concepto, nosotros tenemos que intentarlo resumir en 2 o 3 conceptos que lo definan. Es decir, que si yo quiero vender esta botella o quiero explicar esta botella, tengo que decir cuáles son sus 3 virtudes. Cada virtud es una idea. Cuando nosotros queremos explicar, por ejemplo, la presentación de nuestro proyecto, pues tenemos que decir cuáles son las 3 ideas en las que se compone nuestra presentación. Pues esas ideas, esas partes de de nuestro speech, son los que forman parte de la construcción o la estructura de nuestra exposición. Y estas tienen que intentarse construir con la estructura que hemos hablado anteriormente, o tare o are, es decir, con un título, es una palabra que, resumiendo a lo mejor, si nosotros queremos decir que esta botella te ayudará a ahorrar dinero, lo resumes en una palabra, un concepto económico, o un valor económico, o un beneficio económico. Después del beneficio económico decimos que es la más barata del mercado porque, esa sería la afirmación, el razonamiento viene después del por qué, porque según el mercado de botellas de plástico, nos encontramos que que la botella que nosotros ofrecemos ahora es la más barata del mercado. Y luego la evidencia sería un gráfico en el que enseñamos respecto a la competencia por qué somos las más baratas según, vamos a decir, el Ministerio de la Botella de España, que me estoy inventando porque no existe, ¿ok? Pero que sea una fuente fiable, contrastable y reciente, además de veraz. ¿Ok? Entonces, eso, Ana Victoria, es el concepto de las 2 o 3 ideas, son los 2 o 3 argumentos o conceptos que queremos exponer en nuestra exposición. Pueden ser más ideas, ¿ok? Pero esas son las 2 o 3 ideas que quería, de alguna manera, que os quedase claro a la hora de hacer una estructura. ¿Ok? Bien, chicos, acabamos de ver un anuncio, que es el anuncio de MásMóvil, en el que ha utilizado el señor Resines varias ideas. La primera ha utilizado un café, vamos a decir, más moderno, como un ejemplo. Y ha dicho, el café de toda la vida es lo que utiliza MásMóvil. Eso es un exordio. No nos quedemos con el café, sino que ha utilizado un objeto de todo el día, que todos los consumidores, que interpreto que MásMóvil tendrá, pues entre los 23 y los 50 y pico años, saben que toman café con leche. Qué mejor que utilizar un ejemplo tan sencillo como el café y decir, el resto de marcas utilizan un café de 2,70 o 2,30 euros que tiene una taza muy cara, una leche muy cara y una espuma muy maravillosa. Pero, al fin y al cabo, ¿qué es lo que os interesa? El servicio. ¿Qué es el servicio? El internet, el teléfono y el teléfono fijo, por ejemplo, o la televisión. Pues nosotros te ofrecemos lo mismo, pero más barato. Entonces, hacen al mismo tiempo, es un exordio que encima te ayuda a estructurar. ¿Por qué? Porque él vende 3 ideas: sencillez, precio y calidad. Y lo vende porque en el momento en el cual aparece él tomándose el café y aparecen los valores de MásMóvil, es decir, los valores que ofrece su oferta, nos queda claro de un impacto que nos estaban ofreciendo un servicio que es barato, que es de calidad y que no viene con tonterías, directamente te ofrece los servicios que tú estás buscando, que tú estás esperando. Y simplemente es quédate con lo básico, quédate con lo esencial, quédate con lo necesario.
¿Qué mensaje más bien trazado cuando estás intentando transmitir un mensaje a consumidores que se encuentran actualmente en una situación de pandemia sanitaria y que se anuncia una recesión económica? ¿Qué mejor que lo sencillo y lo barato y encima lo bueno, dos veces bueno? Pues ¿quién te lo ofrece? El señor Resines. Entonces, ha utilizado... ¿Qué conceptos ha utilizado dentro del vídeo? Pues vamos a repasar brevemente lo que hemos visto antes. ¿Ok? ¿Qué ha utilizado? Pues mira, vamos a verlo. Ha utilizado un exordio con el café, ha hecho una pregunta inicial en la que ha dicho, vamos a hablar, es decir, ¿concibes muy bien lo del café, el café moderno? ¿Qué es lo que ofrece el café? ¿Ha hecho una historia? No, ha utilizado una frase célebre, no ha sido necesario, ha utilizado casi si fuese una combinación de la introducción de estos dos primeros conceptos. Luego ha ido al desarrollo. En el desarrollo que ha hecho, ha ido marcando con palabras, simples palabras, que era lo que diferenciaba su producto de otros productos que son más caros ofreciendo el mismo servicio. Y al mismo tiempo que ha ofrecido dos ideas, o casi se podría decir que tres, ¿no? Que es lo que os he dicho. Mismos servicios, más sencillo y sin complicaciones. Te ofrecemos esto para ti. ¿Por qué? Porque tú eres el cliente que esperamos dentro de nuestra empresa. Y por último, ¿qué ha hecho? Un final abierto. Te ha dejado a ti que decidas. Pero tómate el café con leche de toda la vida. No pierdas el tiempo y gastes más dinero por el café con leche de toda la vida, con menos tonterías y más directo, que es el que tú quieres y el que yo quiero. Y lo sabemos. Esto es lo que han utilizado, un final abierto. Entonces, como podéis ver, este es un anuncio que si queréis verlo más veces, buscáis Resines más móvil en YouTube y lo tenéis 1000 veces. Os recomiendo que le echéis un vistazo como otros anuncios porque en poco nos ha ofrecido muchísimo. Pasamos al último punto, chicos, que no quiero demorarme más. Igualmente, seguid lanzando preguntas las que queráis y vamos un poco a los recursos. Recursos que podemos utilizar para hacer una presentación. Y dije, como os he dicho antes, menos es más. Y esto es una cosa importantísima, el menos es más. ¿Y qué podemos hacer para darle algo más de empaque a nuestro mensaje y hacerlo de alguna manera más impactante? ¿Ok? Imágenes. Podemos crear presentaciones sin palabras. Podría haber hecho toda esta presentación sin ninguna palabra. Sin ninguna. No es necesario. Podría simplemente utilizar 2 o 3 imágenes y exponeros todo lo que sería necesario en esta exposición. Además, ya no solo esas imágenes me ayudan a construir el mensaje, porque yo puedo poner, y volviendo al concepto de antes, las palabras son imágenes, puedo utilizar cualquier imagen y luego yo ponerle el contexto que yo quiera. También podría utilizar una jirafa y decir, eso es la comunicación. ¿Por qué? Porque la cabeza es la introducción, el cuello es el desarrollo y el cuerpo es el desenlace. Así se construye una jirafa, así se construye un speech. Como podéis ver, podemos utilizar múltiples acciones. Lo importante es cómo establecemos el contexto para que la gente entienda que esta foto imaginaria que estoy enseñando una jirafa es la estructura de un speech. ¿Y qué otros soportes podemos utilizar con el objetivo de captar la atención? Pues podemos utilizar una presentación como la que estamos disfrutando ahora, podemos hacer uso de vídeos como el que acabamos de ver ahora de Resines, audios entregables, es decir, yo os envío por correo a todas vuestras casas un elemento con el que podáis ir construyendo un mensaje, a lo mejor unas piezas, unos legos, y vosotros vais construyendo un mensaje, me decís, este es mi mensaje, y pues es una figura que tiene una antorcha en la mano. Pues imaginad este factor que parece tan sencillo, pero al mismo tiempo hacemos en este caso romperíamos la cuarta barrera, ¿no? la cuarta pared, y trabajaríamos casi como si estuviésemos de forma presencial. O cualquier idea que te ayude a conectar con el público. Yo me acuerdo, el año pasado tuve la oportunidad de estar en los premios Princesa de Girona y un mago muy famoso puso un sobre en todos los asientos. Poned que había en la sala casi 800 personas. Y hizo un truco de magia para 800 personas simultáneo. Y al fin y al cabo, pues nos dejó boca abiertos. Cada uno de nosotros formamos parte del truco de magia porque en ese sobre había una serie de papeles y teníamos que hacer una serie de pautas para conseguir un resultado. ¿Cuál fue la sensación? ¿Cuál fue la experiencia? Una experiencia increíble. ¿Qué es lo que hizo? Que los receptores, es decir, el público, fueran protagonistas de esta exposición. Pensaréis que ahora, con todo lo que os acabo de decir, diréis, bueno, muy bien, pero no se aplica el cuento de este tío. Es decir, me acaba de decir que se puede hacer todo en imágenes sin palabras, entonces, ¿por qué no se aplica el cuento? Os voy a explicar cómo me podía haber hecho toda esta exposición en 3 palabras y además voy a añadir algo que no se ha visto hasta este momento, que son efectos sonoros. 3 imágenes y concluimos, chicos. Con estas 3 imágenes intentaré hacer un breve resumen de todo lo que hemos visto hoy y os invito a que hagáis preguntas que tenemos hasta es decir, aún nos quedarán, yo creo, si no me he equivocado, 15 minutos después de que yo haya acabado, más o menos, para cualquier pregunta que tengáis. No tengáis miedo a preguntar, que es gratis, ya lo he dicho antes. Bien, pues pasamos a la siguiente presentación. Con las 3 imágenes que vienen a continuación, podríamos haber explicado todo lo visto hasta ahora, por lo cual, quedaos con estos conceptos, menos es más.
Bien, palabras. Las palabras son imágenes. Como podéis ver, cada palabra que nosotros emanamos en nuestros mensajes dan una imagen diferente. ¿Cuál es el objetivo principal de un speaker? Hacer que las palabras que emanan de nuestro mensaje, los dibujos, las imágenes que surgen de estas palabras sean las mismas, exactas o lo más parejo posibles a las que se construyan en la mente de nuestros receptores. Por eso hay que quedarse con este concepto. Las palabras son imágenes. Acto seguido, hablaríamos de otro elemento importante, la estructura, como la de un arquitecto cuando intenta dibujar el sueño de un cliente. Hace mucho tiempo tuve la oportunidad de conocer a un arquitecto que se llamaba Joaquín Morán, que me dijo que un arquitecto bueno no es el que diseña la casa de sus sueños, sino el que se mete en los sueños de su cliente y genera la construcción que él imaginaba. Y esto es lo mismo en los mensajes. Hay que saber construir muy bien el mensaje. ¿Por qué hay que saber construir muy bien el mensaje y utilizar también el lenguaje paraverbal para administrar nuestro mensaje? Por un sencillo hecho. Cuando nosotros hacemos una muy buena estructura, construimos una casa que durará toda la vida. ¿Por qué? Porque hay que empezar por los cimientos, la introducción. Hay que saber transmitir a través de una pregunta abierta o a través de un exordio algo que nos ayude a conectar con este futuro cliente, ¿no? En este caso sería con el receptor. Acto seguido, empezaríamos ya a levantar paredes de esta vivienda en la que haríamos un desarrollo con el que trataríamos de intentar de alguna manera ir conectando con nuestro cliente y poco a poco ayudarle a dibujar cuál era nuestro fin en esta presentación. Pero claro, nos quedan los últimos remaches, llegamos a la conclusión, en el que resumiremos esas 2 o 3 ideas que hemos expuesto, en el que tras nuestra estructura, con un título, una afirmación, un razonamiento y una evidencia, nos ayudarán a llegar al final. Ese final es el que, de alguna forma, pues a lo mejor a través de una pregunta abierta, de un final cerrojo, o quién sabe si acabando una historia, o quién te diría a ti si a lo mejor sería utilizando algún tipo de otro recurso, nosotros nos ponemos a disfrutar de la sensación que ofrece esta canción. Con esta canción me gustaría acabar. Esta canción se llama Resurrección y la toca un pianista español que se llama Borja Niso. Y esto es la resurrección de una presentación que se ha resumido en 3 diapositivas cuando hemos utilizado casi 9 para exponer lo mismo. Y es que cualquier recurso que nos acompañe en el mensaje hace de nuestra experiencia, la comunicación, algo diferente. Utilizo como final un fotograma de una película que marcó un antes y un después en el cine. Es Cinema Paradiso. Probablemente mucha gente de vosotros a lo mejor no la habéis visto, o si la habéis visto os evocará una sensación, una emoción casi contradictoria. Es una película que marca un antes y un después. Y esto es lo que yo quiero que os quede claro al final de todo, ¿no? De que menos es más y de que cada oportunidad que tenemos para hablar en público es una oportunidad para emocionar. Muchas gracias por vuestro tiempo. Chicos, ya está. Hemos acabado la parte de la presentación. Espero que os haya gustado. Como podéis ver, menos es más. Pero mucho menos es más. Ahora tenemos tiempo para hacer algunas preguntas. Me gustaría pues, aprovechar la oportunidad para daros las gracias a todos los que habéis pasado por esta presentación. Los que no hayáis podido acudir, pues supongo que tendréis la oportunidad de ver la grabación. Y bueno, nos quedan aún 10 minutos en los que yo voy a estar aquí resolviendo vuestras dudas. Así que os invito a que me lancéis preguntas. Estamos aquí para responderlas directamente. Me las ponéis en el chat e inmediatamente os las respondo con el objetivo de que no os vayáis con dudas, sino al contrario, con conocimiento en la mochila, chicos. Así que, por mi parte, la verdad que ha sido un placer compartir con vosotros, aunque sea a distancia, esta charla. Creo que habéis aportado mucho valor a la charla y siempre que haya una interacción, una reciprocidad entre el receptor y el emisor, significa que algo se ha hecho bien. Y en este caso, pues todas vuestras respuestas han ayudado a poder ofrecer un servicio mejor. Gracias, Gabriel Alía, por decirme que ha quedado todo claro, por lo cual me quedo contento con ello. Significa que por lo menos no ha quedado ninguna duda. Si tenéis alguna duda, como os lo vuelvo a repetir, es el momento de lanzarla. No me gustaría concluir todo esto sin resolver cualquier consulta que os haya surgido. Y quedaos con eso, con que menos es más. Y que en este caso me ha gustado mucho la clase. Muchas gracias, Ana. Todo perfecto. Gracias. Un objetivo. Vale. Siempre me sale algún mensaje que queda como retrasado. Pero bueno, la verdad es que, como podéis ver, ¿qué puedes hacer para conectar mejor con el público? Muy buena esa pregunta, Luis.
Hay muchísimos factores. Si os quedáis con el concepto de introducción, como os he dicho, la clave principal es estudiar al receptor, saber qué es lo que espera o lo que podría esperar de algo tuyo y sorprenderle. En este caso, si yo, por ejemplo, quiero conectar con el público, yo lo he hecho durante esta clase, intentar de alguna manera preparar preguntas retóricas que responda el público a lo largo de tu exposición. Esa es una forma para conectar con el público, hacerle partícipe. Desde el primer momento, ofrecerle la oportunidad o exponerle la oportunidad de que queremos que ellos sean protagonistas, no personas que están plantadas delante de un ordenador escuchando a una persona, porque eso no vale la pena. Esta clase, como la que ha pasado hoy, la habéis construido vosotros con vuestras respuestas. Si hubieseis respondido, la que se hubiese acabado antes, y probablemente tendríamos diferentes dudas que responder, o ninguna en este caso. Entonces, ¿qué puedes hacer para conectar mejor? Desde una introducción, como hemos visto a lo largo de la clase, que conecte con la gente con una pregunta abierta, puede ser con un exordio, con el objetivo de ya engancharles. Pero para mantener esa conexión, sí que os recomendaría que pudieseis hacer preguntas al público. Y os voy a explicar un ejemplo súper tonto que puede funcionaros a la hora de que hagáis una presentación. En muchas ocasiones, cuando alguien expone algo, tiene el problema de no conocer muy bien o no leer bien el feedback del público y pensar que después de haber explicado un concepto determinado, ha quedado claro. ¿Sabéis cuál es la técnica más utilizada por los profesores? Y que es una técnica súper antigua. Preguntan a alguien del público, en este caso a alguien de la clase, que serían los estudiantes, y le pregunta si nos puede volver a explicar lo que acaba de exponer. Esa es una forma en la que, por una parte, si esa persona no lo ha entendido muy bien, significa que probablemente más de una persona en la clase le ha pasado lo mismo. Y lo segundo, tendrás que tú, como orador, buscar otras palabras para explicar esa idea o ese concepto. Entonces, ¿eso a qué te ayuda? A coger la temperatura del público y a seguir conectando con ellos. ¿Por qué? Porque un público que nota que el orador no le interesa las dudas del receptor es un público que realmente no va a tener interés en seguir escuchándote. Pero cuando un público nota que le importa su opinión, que forma parte de la propia presentación, que de verdad tu objetivo es resolverle las dudas y que le quede clara la idea, aunque luego al final no la quiera, pero que le quede la idea, eso es lo que muestra una capacidad de conexión con el público, digamos, diferencial. Es un valor añadido realmente único a la hora de comunicar. Entonces, recomendación, puedes utilizar preguntas retóricas, preguntas típicas de sí o no, y si alguien te responde que sí, ¿por qué ha contestado que sí? Y señala directamente a esa persona del público o a esa persona que tengas en el chat y dile, ¿por qué dices que sí? En tu caso, Luis, ¿por qué dices que sí? Explícamelo. Entonces, al hacerle partícipe, también conectas con el público y aquel público que piense, bueno, yo me quedo aquí sentado a escuchar y listo para quedar bien, se siente de alguna manera un poco más atacado o conectado porque sabe que le pueden preguntar. Entonces, también consigues aún más conexión con el público. Y sobre todo, una presentación orientada al público, a lo que busca realmente el público. Y otra recomendación que os diría, ya como último, que suelo hacer mucho para masterclasses, es mandar a lo mejor un formulario previo, si tengo la posibilidad, para conocer las necesidades exactas a lo mejor de un tema que es muy abierto. Si a lo mejor me toca hablar sobre, voy a inventármelo, sobre la comunicación en el marketing, pues es un mundo abierto enorme. Pero ¿y si yo le pregunto a los 40 asistentes 3 o 4 preguntas que de verdad a mí me gustaría que me hicieran si yo acudiese a esa charla y con ello ya tengo más, vamos a decir, más claro el foco de la charla? Pues eso muestra que tú tienes mucha atención, que quieres ofrecer mucho interés a ese público porque respondes ya a sus dudas o hasta dejar un marco abierto de dime qué dudas te despierta la comunicación en el marketing y las resolveremos en clase. Y tienes un apartado en tu presentación que pone preguntas recibidas y las vas resolviendo una a una. Pues entre esas y las que hayas recibido durante la presentación consigues una conexión perfecta. Entonces, esos serían algunos de los consejos, Luis, que te ofrecería para conectar con el público. Sobre todo, estudiad muy bien al público, adecuad el mensaje, cuidado con el vocabulario ad hoc para el público. ¿Ok? ¿Y es bueno hacer muchas preguntas al público o centrarse más en tu propio tema? No es bueno hacer muchas preguntas, pero sí cada X tiempo marcar una pregunta. Si, por ejemplo, tienes una hora para exponer, por lo menos que surjan 3 preguntas. Por lo menos 3 preguntas. No, máximo 4. ¿Ok? Si estás como en este caso que yo estuve con vosotros, casi 1 hora y media, ¿no? O 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, pues lanzar 5 preguntas, más o menos. Y hacer partícipe a la gente. Y sobre todo si, por ejemplo, estáis haciendo ahora una videoconferencia, estáis presentando un proyecto por videoconferencia y os aparece el nombre de la gente, pues muchas gracias, Luis, por tu pregunta. Muchas gracias, Andrea, por tu concepto, por tu respuesta. Muchas gracias, Jorge, por tu apreciación. Es decir, también hacerles partícipes aunque estemos a kilómetros de distancia. Eso es lo que te recomendaría, Luis.
Así que muchas gracias por tus preguntas, la verdad, son muy buenas y creo que a lo mejor hemos respondido a dudas de otros compañeros tuyos. Así que muchas gracias, Luis. ¿Alguna pregunta más, chicos? Estoy aquí para eso. Gracias, Luis. Ya sé que muchos de vosotros estáis pensando en comer, lo entiendo perfectamente. Vale, ¿viene alguna pregunta más? Vale, gracias. Vale. Estoy atento al chat por si hay alguna cosita que os pueda responder. Igualmente, si tenéis alguna duda y no queréis lanzármela ahora por el chat, aquí os dejamos tanto nuestra página web, donde tenéis un formulario en la parte de abajo de la misma para podernos enviar cualquier consulta, o mi correo electrónico personal, donde podéis lanzarme cualquier tipo de consulta que tengáis sobre lo visto en el día de hoy. Y con eso pues intentaremos contestaros lo antes posible. Venga, chicos, animaos, que luego os quedáis con la duda y no podéis dormir, que suele pasar, que tenéis muchas dudas y luego no podéis dormir y decís, tenía que haber preguntado esto. Pues es el momento, chicos. Bueno, pues veo que nadie más va a preguntar. Entiendo que ya damos por finalizada la charla de hoy. La verdad que ha sido un placer compartir este tiempo con vosotros. Creo que habéis aportado muchísimo valor a la formación. La verdad que vuestras respuestas, desde una cosa tan absurda como las vacas, probablemente ahora cuando vayáis a comer le diréis a la gente que coma con vosotros, he respondido sobre el color del pelaje de una vaca. Y dirán, ¿pero esto qué es? Pues bueno, es las bases de la comunicación. Si con eso ya nos aclaramos con todo. Gracias por responderme también al resto de preguntas que hemos ido lanzando, tanto el concepto de éxito, algunas dudas que nos han surgido sobre la estructura y demás, y como podéis ver también vuestras apreciaciones también sobre el anuncio de MásMóvil. Y como podéis ver, al fin y al cabo, la comunicación cada día va cambiando, cada día tiene que adaptarse a los nuevos retos. Y este ha sido un reto más en el que espero que en próximas sesiones que nos veamos podamos disfrutar de otros factores de la comunicación y pueda yo disfrutar de vuestro feedback y de vuestras preguntas. Así que bueno, damos por terminada la clase de hoy. La verdad que muchísimas gracias por todo. Ya sabéis, si tenéis alguna duda, agradecería de verdad que me la enviaseis o por correo electrónico o sí, por correo electrónico, ya que damos por finalizar la clase. Muchas gracias por vuestra atención y que paséis una muy buena tarde y una muy buena semana. Muy bien, Jorge. Pues Manuel, que ya lo cierro entonces, ¿de acuerdo? Perfecto, sí, puedes cerrarlo. Gracias, un abrazo. Gracias a ti, gracias a ti. Hasta luego.